Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por tus amables palabras, Fernando. Las palabras de agradecimiento también van de nuestro lado. Estamos muy agradecidos de poder estar aquí hoy con vosotros, en este foro tan interesante, en este seminario científico-técnico. La verdad es que teníamos también muchas ganas de estar formalmente en este tipo de actividades y yo personalmente agradezco mucho tu invitación. Y hablo también un poco desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid, que, como todos sabéis, coordina, dirige y lidera desde hace ya muchos años el profesor Juan Andrés Soria de Rueda, del que yo creo que hemos sido todos pues seguidores y al que tenemos mucho que agradecer, ¿no? Entonces, mis palabras de agradecimiento son dobles. Puestos con los agradecimientos, también agradezco que me propusieras en su momento hablar de este tema. Se ha hablado de las trufas, se ha hablado de Pinar Grande, se habla del recurso y de la demanda de este recurso cada vez mayor y bueno, pues son temas que cada vez más están ya en boca de una gran parte de la sociedad. Sin embargo, yo creo que la producción de setas comestibles y demandadas en este tipo de ecosistemas, los ecosistemas mediterráneos dominados por jaras, pues es todavía, yo creo, un poco desconocido. Es bastante conocido en zonas locales y es conocido en determinados ambientes, pero en general hay un cierto desconocimiento de esto y por eso también agradezco que nos deis la oportunidad de poder pues explicaros un poco la importancia de este tipo de ecosistemas, algunos de los trabajos que hemos hecho y algunas de las propuestas de gestión que se plantean en relación con la mejora de la producción de hongos comestibles en este tipo de sistemas. Entonces, para empezar a dar a conocer un poco el género, cabe decir que no tenemos que contar este género como algo puntual, residual, exclusivo en zonas un poco localizadas, sino que es un género que tiene una distribución bastante amplia. Y realmente es sorprendente cómo encontramos grandísimas extensiones a nivel de la península ibérica, pero no solamente la península ibérica, sino todas las zonas sur de Francia, sur de Italia, norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez. Bueno, tenemos una distribución realmente amplia del género y además podéis observar también en la figura cómo en la distribución más occidental de esta cuenca circunmediterránea, el número de especies vinculadas al género son muy abundantes, son muy frecuentes. Bueno, realmente la distribución de este género es muy clara y está muy explicada por la naturaleza de la especie, una especie clarísimamente pirófita, xerófila, que está vinculada pues, a las características ecológicas y socioeconómicas de la cuenca circunmediterránea, donde el fuego es uno de los elementos claves en el diseño del paisaje, ¿no? Hay que destacar también, bueno, hablando de la localización a nivel mundial, que en otros ámbitos mediterráneos, por ejemplo en el estado de California, pues encontramos también vastas extensiones de algunas jaras y que, como comentábamos en alguna ocasión, da la sensación de que cuando aterrizas allí parece que no has salido de Zamora, ¿no? Estás todavía en un ambiente muy familiar, ¿de acuerdo? Una particularidad del género es que es capaz de situarse, de desarrollarse y desarrollarse con mucho vigor en ambientes muy pobres, muy pedregosos, donde incluso en algunas ocasiones especies de tipo arbóreo pues vegetan con bastante dificultad. Y esta es una particularidad que es muy interesante, porque tradicionalmente estos jarales o las extensiones dominadas por este tipo de matorral han sido un poco denostadas, despreciadas, y eran un poco objeto a nivel de gestión de ser eliminadas, ¿no? Con el fin de ir a la ansiada vegetación arbórea, que parecía que era un poco el objetivo siempre de la gestión forestal. Esto es así y nosotros no defendemos que haya que proteger y gestionar todos los jarales y todas las masas de estos matorrales, pero en algunos casos concretos la potencialidad de estos jarales puede justificar una gestión específica para el mantenimiento de este tipo de vegetación y no querer conducir a otra vegetación que potencialmente no se puede desarrollar adecuadamente. Bueno, aquí os comento la amplia distribución de la especie a nivel de la península ibérica, donde alcanza una distribución que supera los 2 millones de hectáreas. Esto es bastante bonito, el género entonces puede ser atractivo, nos puede resultar interesante, pero no todo son gracias y ventajas, sino que este género, como hemos dicho, aborda grandísimas extensiones en superficie
pero una falta de gestión en este tipo de ecosistemas nos puede llevar a unas masas muy extensas, muy cerradas, muy densas, que cuando envejecen son masas realmente muy complicadas y muy problemáticas. Es decir, es una vegetación que tiene mucho potencial, pero para sacarle ese potencial necesita una adecuada gestión. Ahí vemos a un agente medioambiental, efectivamente, el Servicio Territorial de Zamora, que nos ha ayudado muchísimo en todos los trabajos que llevamos haciendo desde hace años, y le vemos pues, en una zona, en una masa de un jaral envejecido, 20, 22, 24 años, pues unas jaras de 2 metros de altura prácticamente impenetrables. Cuando te metes a caminar por estos ecosistemas, prácticamente no se puede acceder. La recolección de carpóforos es prácticamente imposible. La cesta se te va quedando por el camino, lo habéis comprobado si habéis dado un paseo por este tipo de ecosistemas. Hay una dominancia muy importante de materia seca y materia muerta, y además se produce en muchos casos una invasión de líquenes que hacen que la especie sea ya de por sí, que de por sí es bastante inflamable, pues todavía aumente su inflamabilidad. Estas jaras envejecidas presentan aquí en el detalle una estrategia más de superofitismo, donde lo que hacen, y se ve muy claramente, es una multiplicación de su relación superficie-volumen con el exterior, ¿no? Esto facilita enormemente la relación, el intercambio de humedad, de temperatura, y hace que se deseque muy fácilmente. Si no tuviera estrategias, estaríamos hablando de un material, de un combustible medio, con un tiempo de retardo de 10 o 100 horas incluso, según el momento, y sin embargo, con esta estrategia multiplica la relación superficie-volumen de 500, 600 metros cuadrados metro cúbico a 5.000, 6.000 metros cuadrados metro cúbico, lo cual convierte este combustible en un combustible fino, seco y altamente inflamable, disponible de arder. Por lo tanto, estos jarales no gestionados correctamente no presentan las ventajas que decíamos, presentan grandes inconvenientes. En ese sentido, fuegos se propagan por estos ecosistemas, que son pues, un claro modelo 4, generan una combustibilidad, una intensidad de fuego que es realmente alta. Estaríamos hablando en términos de incendios forestales de estar fuera de capacidad de extinción por la longitud de la llama que generan, la intensidad que generan y su velocidad de propagación. Bueno, no me quiero leer esto porque estamos hablando de micología, entonces voy a pasar a lo siguiente. Solamente quería destacar que no todos son elementos positivos. Bien, tenemos por lo tanto una problemática de incendios desde el punto de vista del tipo de fuego que se propaga por estos ecosistemas, y tenemos una problemática específica de incendios por el tipo de causas y de motivaciones que los generan. Así vemos que hay muchos colectivos vinculados a estos matorrales, y estos colectivos tienen intereses en los jarales y no intereses en los jarales viejos, y eso es lo que hace que muchas veces sea causa de que se propague el fuego y que generen un fuego en este tipo de sistemas. Los cazadores, por ejemplo, están interesados en abrir claros, en abrir zonas donde se genere pasto nuevo, pasto tierno, que sea reclamo de fauna menor fundamentalmente, pues liebres, perdices. Y de hecho es muy destacado, cuando vamos a las parcelas de estudio, nos comentan pues, que efectivamente se ve una abundancia de este tipo de caza menor mucho mayor que en otras zonas donde no se han hecho los tratamientos que se han hecho experimentalmente aquí, ¿no? También hay que decir que los cazadores pues, también quieren abrir tiro y quieren abrir zonas donde poder pues, practicar su actividad. Los apicultores también tienen un interés en rejuvenecer estas masas, en abrir estas masas, porque en realidad los matorrales ya envejecidos tienen una producción muy baja de néctar, muy baja de polen, y el polen y el néctar que se extrae de estos matorrales tiene un altísimo interés, incluso para la exportación, y entonces pues recurren al fuego para un rejuvenecimiento de estos sistemas, ¿no? Los ganaderos todos conocemos la problemática que hay en relación con el uso del fuego en el manejo de sus combustibles y de las zonas de pasto que se han ido a matorral. Y luego, y ya vinculado con la micología específicamente, hay una problemática propia asociada a los recolectores. Si habéis visto la fotografía de antes, y aquí se ve a María Hernández, que es una chica que está haciendo su tesis doctoral con nosotros, recolectar en esas condiciones es francamente no imposible, pero casi imposible. La producción disminuye y además el acceso a esa producción se limita de una manera enorme. Nos ha sucedido en ocasiones de ir con la cesta y que se nos quede la cesta o que se nos quede algún ejemplar porque estás ahí peleándote con el matorral y no puedes acceder al suelo. Bueno, esta situación en relación con los incendios hace que estos matorrales envejecidos requieran de una gestión específica. ¿De acuerdo? Vamos a dividir la micoselvicultura en este tipo de matorrales
en estos matorrales envejecidos y muy inflamables y en los otros matorrales, los que tienen una edad menor, ¿de acuerdo? Que luego comentaremos. Bueno, ya lo he comentado, no es claramente una vegetación improductiva, no es una vegetación a desdeñar, no es el óptimo, pero en algunos sitios puede ser interesante conservar estos ecosistemas. Tienen valor protector, refugio de fauna silvestre, valor acuícola, medicinal, perfumería, etcétera, y no me quiero extender ahora tampoco en esto. Bien, desde el punto de vista micológico, hay que añadir otra virtud a los jarales. Y quizás de esto no haya tanta constancia. Habéis comentado hoy en la salida a campo pues, la altísima diversidad micológica que hay en esta zona y la altísima diversidad micológica que se puede encontrar observando pues, los estudios que se ven por los grupos de trabajo en Europa o a nivel mundial. Bueno, digamos que las condiciones de distribución, las condiciones ecológicas de muchos de estos sitios, pues hemos visto que son muy adecuadas, con una humedad, una temperatura, tipos de suelo que muchas veces pues, facilitan que esto sea así. Yo creo que aquí cabe destacar la altísima diversidad micológica que se encuentra, llegando a encontrar, ahora lo veremos, pues casi 150 taxones diferentes en un ecosistema de matorral que se asocia a terrenos especialmente pobres, degradados, pedregosos, y esta diversidad micológica pensamos que tiene un interés muy importante desde un punto de vista de la gestión. Hasta ahora hemos justificado un poco todos estos trabajos cuando hemos hablado de producciones y de diversidad, tanto el grupo pues, de Bonet, el vuestro o el nuestro, centrándonos mucho en la aplicación práctica de estos trabajos desde un punto de vista de la gestión, y muchas veces lo hemos propuesto desde un punto de vista de ese valor añadido en el monte, como en el estudio, en el trabajo que pues, ha contado el compañero. Yo creo que también tenemos que hacer una apuesta por integrar este tipo de recursos en la gestión por la propia riqueza y diversidad micológica que por sí entraña, en el sentido de zonas protegidas, de zonas de especial interés. Habrá que ver la figura, pero esto tiene una gran utilidad. Y aquí los jarales creo sinceramente que tienen en algunas zonas pues mucho que decir. Este género también es capaz de dar lugar a producciones muy tempranas de especies muy interesantes. Nosotros nos centramos particularmente en los terrenos silíceos, donde aparecen especies del grupo Boletus, grupo Edulis, Aereus, muy demandados, muy apreciados, todos lo sabemos, pero otras especies como Cancerellus, Amanitas y otras muchas especies. Sin embargo, también habría que ver que otras especies del género, asociadas a terrenos calcícolas, pues también dan lugar a pues, especies de tuber, de la que se ha hablado aquí también, y que bueno, que puede tener un interés muy elevado, en el sentido de que al final estas especies que se encuentran en asociación con este matorral lo hacen a una escala de tiempo mucho menor que la escala de tiempo en la que lo hacen en los bosques. Acababais de comentar en el primero de los estudios cómo hablábamos de turnos de 140, incluso 150, incluso más años, ¿no? Y aquí estamos hablando de que un jaral se envejece y empieza a perder rentabilidad, entre comillas, a partir de los 20 años. Ahora vamos a ver unos resultados de algunos de los trabajos y vamos a ver cómo estos ciclos y estas sucesiones fúngicas asociadas a la sucesión y a la evolución de la vegetación se reproduce a otra escala, pero de una forma muy fiel en este tipo de matorrales, lo cual aceleraría la producción y digamos concentraría esa diversidad en el tiempo, ¿no? Por último, las jaras juegan otro papel también. Este género juega un papel muy importante como reserva de material fúngico. Cuando se produce un incendio en el ambiente mediterráneo, y hoy en la comida han salido muchos ejemplos, porque al final en este ambiente toda la gente que está relacionada con la gestión está relacionada con el tema del fuego. Las jaras, en muchos de los terrenos, las jaras son unas especies superpioneras, no diríamos ni pioneras, son superpioneras, es decir, que a los pocos meses ya están casi tupiendo el suelo, ¿no? Por esa naturaleza extremadamente pirófita. Eso hace que si a un nivel superficial o una cierta profundidad el micelio no ha sido gravemente afectado, ese micelio puede encontrar en la raíz de la jara un reservorio, una especie de puente, digamos, para que cuando se produzca la implantación de la nueva vegetación arbórea, si es que se hace una reforestación o hay una regeneración natural,
esa vegetación que se vuelve a introducir vuelva a tirar del micelio remanente que ha quedado gracias a esta especie puente. Obviamente esto se puede encontrar en las especies fúngicas que son multihospedantes, pero son muchas y muy interesantes, ¿vale? Eso es otro de los intereses de las jaras. Bueno, por lo tanto, nosotros entendemos que no siempre está justificado, pero en algunas ocasiones puede estar justificado hacer una gestión selvícola de este tipo de matorrales, en este caso, si lo enfocamos a la producción micológica, una micoselvicultura de estos matorrales mediterráneos. ¿Por qué? Porque esto va a generar un incremento de las rentas en algunos sitios donde aquí se estaba comparando un poco el balance entre la renta de la madera, la renta de la recolección y una comparación, pero es que en otros sitios realmente la calidad de estación permite rentas de madera realmente bajas. Entonces aquí la renta, en algunas zonas la renta producida por el recurso micológico es realmente interesante, como lo demuestra la zona de estudio, que es la zona un poco de Zamora, la zona de Arista. Y en ese sentido, y ligándolo, perdonadme de nuevo, con los incendios forestales, eso es en definitiva de nuevo poner en valor o añadir valor al monte, que suele ser un poco la palabra mágica en el contexto de la prevención, ¿no? Entonces, si se hace aquí este manejo, digamos que tendría una doble vertiente, que es por lo que a mí me interesa bastante, en la que se pone valor en la masa y por lo tanto se protege la masa. Bueno. Aquí lo que querría explicaros sería pues un poco la historia de nuestro interés en este tipo de matorrales, que bueno, es un poco particular. Ya hace muchos años, pues, el profesor Oria de Rueda y algunos colaboradores como Jaime Olaizola, que también está aquí presente, pues hicieron algunos trabajos de análisis de producción de setas comestibles en jarales mediterráneos. Y eso fue un antecedente al interés en estos trabajos. Después, en el año 99-2000, cuando se implantó el Plan 42, que es un plan, para los que no conozcáis un poco, un plan integral de prevención de incendios forestales que tuvo, creemos, bastante éxito. Bueno, pues el técnico de la sección que ahora coordina uno de los ponentes, uno de los invitados, Antonio Rodríguez, nos comentaba personalmente: yo creo que aquí tenemos un problema, hablando con los agentes medioambientales y hablando con la gente, vemos que estos jarales están siendo quemados, pero están siendo quemados por los propios recolectores de setas. Esto es una cosa que a lo mejor lo podíais estudiar, a ver el efecto del fuego, a ver cómo es esto. Bueno, pues nada, hablamos con la gente, hablamos con todos los, agentes implicados socialmente, y finalmente hicimos una propuesta a la Administración en el año 2000 para poner unas parcelas, que han sido unas parcelas permanentes de trabajo, en las que pues pudimos estudiar el efecto del fuego en las producciones de hongos, en la diversidad de hongos y otros trabajos. Esto fue hace pues unos cuantos años, como podéis ver, y pocos años después tuvimos la grandísima suerte, y creo que merece la pena hacer mención a esto, de que el responsable directo de la gestión de estos terrenos, de los terrenos en los que estamos trabajando, pues que es Antonio Rodríguez, que está aquí presente, como ha dicho Fernando antes, pues ha tenido una implicación, una motivación y unas ganas de ayudar extraordinarias en todo momento. Nosotros agradecemos muchísimo esa actitud y creemos que este ejemplo, más otros ejemplos como lo que esta mañana ha hablado Fernando y otros ejemplos que se han comentado a lo largo del día, son ejemplos en los que realmente hay una vinculación entre la investigación y la gestión, que se echa mucho de menos. Y que creemos que debería ser un ejemplo para que esto se extendiera de una forma más general. Para nosotros, desde luego, atender a las dificultades o las dudas que a Antonio le puedan surgir y poder, de alguna manera, aportar algún tipo de solución con un conocimiento científico de fondo, para que él pueda aplicar una gestión real en esos territorios, es la mayor satisfacción. Y yo creo que estamos trabajando en una muy buena sintonía y que los resultados son realmente aplicables. Bueno, había algún comentario más aquí, no me quiero enrollar. Bueno, a partir de esta inquietud, de esta motivación, el primero de los trabajos que se hizo fue estas parcelas en el año 2000. Unas parcelas sufrieron el efecto del fuego y quisimos comparar, en primer lugar, cuál era realmente el efecto del fuego
no sobre el boletus, el zamoranito, que se recogía puntualmente en esta zona, sino sobre toda la comunidad de hongos asociados. Porque nuestro argumento era hacer ver que si había una finalidad de incrementar o de facilitar la recolección de hongos en esa zona, en relación con el boletus, a lo mejor los propietarios o la gente de la zona estaba perdiendo potencial micológico por otras especies. Es decir, que queríamos hacer un estudio más integral. Los resultados preliminares que están presentados en algunas revistas, si queréis nos lo podéis preguntar, demostraron una reducción inmediata lógica de la producción en esas zonas. Tampoco había que pensar mucho, era la hipótesis de partida y se cumplió. El fuego influía muy negativamente en la producción y en la diversidad fúngica a corto plazo. Era bastante obvio. Muchas son las razones que justifican este resultado. Lo que no estaba tan claro fue lo que a partir de este resultado preliminar fuimos obteniendo. Y era, bueno, no estaba tan claro para nosotros. Y era, y aquí tenemos una serie corta de años, esto ha crecido, era que a lo largo de los años, y se ve aquí en estos dos triángulos, se veía que en las parcelas quemadas, en los jarales que se habían quemado, lo que se iba obteniendo era un incremento de la producción. Haceros la imagen de lo que es el jaral quemado, es decir, pues plantitas jovencitas, un regenerado muy rápido, planta otra vez que empieza a coger fuerza, ¿vale? Se ha perdido esa masa cerrada, esa vegetación muy tupida, ¿de acuerdo? Y ahí, en esas plantitas jóvenes, no había vegetación, no había producción prácticamente, y la producción empieza a crecer. Las no quemadas, digamos el control, volver a colocaros mentalmente en la situación, es el tipo de jaras que hemos visto en la fotografía, de jaras de 2 metros, totalmente tupido, totalmente cerrado, sin entrada de luz al interior. ¿Qué sucedía en esas parcelas? Que se observaba un decrecimiento de la producción. Bueno, digamos que la hipótesis a partir de estos resultados, aunque eran un poco preliminares, era decir, aquí lo que está sucediendo es lo siguiente, se ve un ciclo claro de la vegetación, es recién quemada, empieza a coger fuerza, se mantiene y pierde fuerza cuando se envejece, y se ve una asociación muy clara, muy paralela, de los hongos asociados a esa vegetación. Planteamos entonces un ciclo que después explicaré con un poquitín más de detalle, donde la idea principal es eso, es que las jaras jovencitas primero no producen, después empiezan a entrar en producción de setas muy interesantes y en elevadas producciones, y las jaras envejecidas, a partir de 18 o 20 años, empiezan a bajar su producción. ¿De acuerdo? Esa producción va asociada al ciclo, al estado biológico del hospedante, como pasa en cualquier hospedante, lo que pasa es que en otra escala de tiempo, en vez de en 150 años, en 20 años. Esto a nivel de producción, que lo explicaremos con un poco más de detalle. A nivel de diversidad, que creo que merece la pena que sea destacado, porque a veces nos centramos, y nosotros los primeros, mucho en la producción. Como os decía, encontramos casi 150 taxones. Esto son resultados de un estudio parcial, de un estudio que se ha hecho en 4 años. Tenemos una serie ahora de bastantes más años. Tenemos una muy elevada riqueza micológica en este tipo de ecosistemas. Solamente esto puede ser justificación para reservar o para proteger algunas de estas manchas, algunos de estos sistemas. Bueno, por ponerlo solamente y por ilustrarlo con algunos ejemplos, esta diversidad, y en este poquito tiempo concentra vuelvo a reiterar, diversidad muy amplia. ¿Por qué? Pues por ejemplo, si vemos aquí cómo el eje de precipitación explica la distribución y la aparición o no y la concentración o no de determinadas especies, vemos cómo en los momentos con mayor precipitación llegamos a encontrar pues grupos de especies higrófilas en esos años húmedos, pues tipo algunos tricolomas como Stalo portentosum. Sin embargo, en años secos hay otra cohorte de hongos asociados, por poner algunos de los ejemplos, del grupo tricoloma, pues Practicum terreno staloides, que se asocian realmente a ambientes más xerófilos. No solamente el eje precipitación o el eje humedad, en este caso, puede asociar diferentes diversidades según cómo venga el año, sino también el eje estado de la sucesión, la edad. Aquí vemos, por ejemplo, cómo algunas especies que son específicas del género, no multihospedantes, sino específicas, aquí vemos que aparecen en toda la sucesión, es decir, se establecen en ese ecosistema y están desde el principio hasta que la sucesión avanza. Algunos ebelomas, Lactarius, Histophilus, y muy interesante la presencia aquí también del Lexinum corsicum. Bueno, de estos 146 taxones que os decía, pues 66 tenían un comportamiento micorrícico. 80
tendrían un comportamiento por el contrario saprófito, ¿vale? Y aquí lo mismo, tendríamos la asociación de diferentes especies con diferente comportamiento a las diferentes fases. En este caso, en las parcelas recién quemadas, tendríamos especies muy super pioneras, incluso denominadas como pirófitas, en el caso de los coprinos, de algunos coprinos que veis ahí. Y en las fases de final de ciclo, lo que observamos es algunas especies de final de ciclo asociadas a masas boscosas. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que vemos especies de final de ciclo a los 20 años, no a los 140 años. Y eso puede tener un interés práctico muy interesante en el que ya se está trabajando. Bueno, no os quiero aburrir demasiado. Ese es el ciclo que se planteó a partir de la primera de las hipótesis, de los resultados que tuvimos. Y consideramos que esto es la aplicación después, de aquí viene después la propuesta de manejo que se hace. A partir del fuego desaparece todo, comienza la germinación y aquí aparece una gran diversidad, pero en este caso representada por especies saprófitas, ¿de acuerdo? A partir de aquí, el tercer, cuarto, quinto año, empieza ya una presencia significativa de Boletus edulis, aéreos y otras especies interesantes. Y lo que se ve en la fase final, lo que aquí llamamos el old growth del matorral, que si no soy un americano pues se pone a reír a carcajadas, a los 18 o 20 años, pues que las producciones asociadas disminuyen drásticamente. Esto nos puede dar una pista de qué manejo podemos querer para este tipo de masas, ¿no? ¿Qué cuál es? ¿Qué tal voy? Bueno, voy bien, ¿no? Sí, nos quedan 5 o 10 minutos. ¿Qué cuál es? Bueno, pues crear una estructura heterogénea. No es ningún descubrimiento mágico. Al final, una estructura heterogénea, ¿qué conseguimos con una estructura heterogénea? Para ir por partes. En relación con el fuego, meterme dentro de capacidad de extinción puntualmente para poder facilitar las labores de la gente que esté trabajando. Es decir, que no reciba una radiación muy elevada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tener oportunidades de extinción. Esto, bueno, queda bastante claro y es una deducción del paisaje mosaico de la que siempre se habla cuando se habla de prevención de incendios forestales. Por otro lado, homogeneizar las producciones. Una de las dificultades que hay cuando se quiere gestionar este recurso micológico es la grandísima variedad interanual de la producción del recurso, ¿no? Y esta variedad viene asociada a la variedad interanual de tipo climatológico, como demostréis con vuestros modelos, tanto la gente de Lérida como vosotros, donde pues estas variables climatológicas influyen claramente. Eso no lo podemos tocar. La variación climatológica va a estar ahí. Pero hay otra componente de variabilidad de producción que viene asociada al estado de la masa, lo acabamos de ver. Tenemos una masa muy joven que no produce, una masa intermedia que produce bastante y una masa que se va envejeciendo que produce menos. Eso sí que lo podemos manejar. Lo otro queda variable, pero ¿esto cómo lo manejamos? Con ese paisaje mosaico. Y ese paisaje mosaico permite tener no toda la extensión del jaral fuera de producción o en máxima producción o de nuevo fuera de producción, sino un mosaico donde tenga todas las edades, todas las categorías de producción simultáneamente. ¿De acuerdo? De tal manera que eso me permite, en cierta manera, homogenizar a nivel de relación hongo-hospedante la producción. Para finalizar, a partir de estas parcelas permanentes que se plantearon en el año 2001, utilizándolas como soporte, porque al final tener una serie larga de años es bastante complicado, se han propuesto una serie de tratamientos selvícolas. Es decir, queremos hacer este paisaje mosaico, pero ¿cómo lo queremos hacer? Con unas fajas, con un tractor, pisándolo con el tractor, haciendo una quema prescrita. Bueno, ¿cómo queremos desarrollar esta gestión? Bueno, pues en eso estamos trabajando y ahora vamos a describir un poco los resultados preliminares. ¿Cuál es el objetivo final? Vemos que las especies, desde un punto de vista de producción más interesantes, tienen un carácter marcadamente heliófilo. Pues boletos de grupo Dules, hemos dicho aéreos también, algún lactario delicioso, variedad Ladiferae, Lactarius tesquorum, algunas rúsulas, bueno, ahí lo veis. Tiene un marcado carácter heliófilo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pretendemos en un jaral? Pues optimizar las condiciones de desarrollo de esas especies. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan más luz. En un jaral que está fuera de producción, ¿qué es lo que queremos hacer? Meterlo en producción. En un jaral que ya está en producción, ¿qué es lo que queremos hacer? Mejorar esa producción, en este caso, incrementando la entrada de luz. Por lo tanto, soluciones prácticas. En los jarales que hemos dicho que están en producción, que son los que vamos a considerar entre 5 o 20 años aproximadamente, reducir la densidad.
Aquí se trabaja, bueno, esta es una imagen de los tratamientos que hizo la Administración precisamente en estas parcelas permanentes de trabajo desde ya hacía años. Y bueno, tenemos el desforje por fajas. Esto es experimental, no refleja la propuesta de gestión que se extrae de los resultados. Digamos que esas fajas deberían tener una realización más irregular, con alguna zona de transición entre la zona totalmente desbrozada y la zona previa. La anchura debería tener una anchura comprendida entre 2-4 metros, es decir, todas estas situaciones tienen que considerarse también el posible impacto que tengan a nivel paisajístico, a nivel ecológico. Bueno, si estamos trabajando con pendientes moderadas, elevadas, pues hay que intentar trabajar pues, por curvas de nivel, si es posible. Bueno, esta sería una de las propuestas. Digamos que de las dos, la que más impacto tiene. En realidad, lo que al final haces es conseguir una nueva regeneración que además tiene unos resultados colaterales muy interesantes, como hemos visto antes. Otra de las actuaciones sería esta, es decir, una actuación puntual, manual. El rendimiento es mucho más reducido y el coste es mucho mayor, pero permite un impacto prácticamente inexistente. La actuación es con una desbrozadora manual, con un rastrillo, o sea, con una horca se van sacando los materiales a la faja y al final intentar dejar una fracción de cavidad cubierta residual de un 50% aproximadamente. No es necesariamente el óptimo, y de hecho yo creo que también tenemos que trabajar en esto. Puede que la fracción de cavidad cubierta residual debiera ser algo menor, pero también hay que contar con el óptimo económico. Si nos vamos a un 25% de fracción de cavidad cubierta, el esfuerzo económico que hay que hacer también es mayor, ¿no? Bueno, esto sería la otra propuesta en los jarales que están en producción. Los jarales que están fuera de producción serían estos. Se identifican muy fácilmente. Esto es una bomba, o sea, cuando se está viendo esto es que va a tardar muy poco en arder. Aquí hay que hacer bandas amplias, bandas que faciliten el regenerado y siempre intentando reducir el impacto. Si la extensión es muy amplia, dividirlo en años, ¿de acuerdo? Y luego hacer un mantenimiento. Y para el mantenimiento iríamos digamos, escalar en el tiempo, o sea, hacer una actuación inicial, en 4 o 5 años empezar a entrar en el ciclo de actuaciones que hemos propuesto antes. ¿De acuerdo? Hay un esquema publicado de este tipo de actuaciones que sería pues, bastante visual, que se publicó también recientemente en el libro que coordinaba Fernando Martínez Peña y Juan Andrés Orea Rueda y Agreda, que lo explica muy bien, ¿no? Tenemos una zona en el año cero, y esta zona del año cero es un jaral cerrado, bueno, no es muy cerrado el dibujo, pero es un jaral cerrado, envejecido, peligroso, muy combustible. ¿Y cuál sería la actuación? Como es una zona extensa, vamos a seccionar, digamos, la actuación por partes, ¿no? Hacemos el desbroce en una de las zonas, un desbroce total, y mantenemos la otra sin tocar. 2 o 3 años después nos vamos de nuevo a la zona y trabajamos en la zona que no habíamos trabajado anteriormente. En la zona que ya habíamos trabajado anteriormente se observa un regenerado importante. Aquí es muy importante tener en cuenta cuál sea el mecanismo de hacer la actuación de limpieza, porque el regenerado va a ser mucho más importante si por ejemplo se hace una quema prescrita. El regenerado, cuando se hace un trabajo mecanizado, es algo menor. Bueno, tendríamos en esta fase la zona recién intervenida y la zona con regenerado. Nos vamos entonces, ya hemos hecho la actuación inicial, digamos hemos rejuvenecido la masa y vamos al mantenimiento. 4, 5, 6 años después vamos a la zona. Esta zona se va tupiendo, la primera zona que trabajamos se va tupiendo, la capacidad de cerrar que tiene el jaral es impresionante. Aquí podemos plantear una actuación puntual para reducir la fracción de cavidad cubierta a un 50, 30, 50%. Vale. Mientras tanto, esta zona que se acababa de trabajar entra otra vez en cobertura de regeneración. Y sucesivamente, 5 o 6 años después, vamos a esta zona que ya se ha cerrado y la abrimos. De otra manera que tenemos y metemos en producción durante 15 o 20 años, pues una zona de producción óptima. Todo esto escalonando las fases en un nivel de paisaje en forma de mosaico. Y bueno, básicamente esto es lo que quería decir. Quiero reiterar mi agradecimiento a los gestores, que son los que realmente hacen posible que estas iniciativas las podamos desarrollar y que luego las puedan aplicar ellos. No he puesto algunas imágenes porque he hecho una versión corta de la presentación, pero también hubo un apoyo, bueno, más o menos corta, un apoyo para hacer una quema prescrita. También quiero agradecer a todos, digamos, ha hecho una pregunta antes Fernando muy interesante al anterior ponente de cómo se financia esto. Pues en nuestro caso se financia con muy poco dinero y con mucho esfuerzo y con mucho voluntarismo. Entonces, pues aquí están los alumnos de la escuela ayudando a todo el trabajo gratis, por bocadillos, pagamos con bocadillos.
Y bueno, pues también pues a Juan Andrés y a toda la gente. Y nada más. Dos preguntas. Une première, dans le programme Mycosilva, antérieur. El programa Mycosilva anterior. Nous sommes allés donc au sud dans l'Alentejo. Hemos ido en el Alentejo. On a vu beaucoup de cystères, et c'est vrai qu'il y a Céleste pourra nous dire aussi, mais on a discuté et visiblement il n'y avait pas tellement de... c'était pas très connu d'avoir des boletus edulis. Había muchos matorrales, pero que no veían que la gente explotaba los boletus, etc. Et derrière ça, je me demandais, peut-être il y a un lien ou pas du tout, c'est pas un système équivalent, peut-être il y avait eu beaucoup moins d'incendies, parce que c'était des cistes qui s'étaient installés dans d'anciennes zones agricoles, des prairies, et des choses comme ça. No eran tan densos como aquí, estaban bien instalados en prados, estaban más separados, había más intervalos entre ellos. Eso puede tener una explicación. Donc est-ce que le feu, derrière ça, est-ce que le feu serait finalement important pour installer ou pour favoriser l'installation de certaines espèces? La pregunta es que si el fuego tiene una importancia fundamental para instalar ciertas especies, para que vayan a crecer ciertas especies. Así que es una relación entre el fuego. Yo voy a contestar lo que yo puedo. Mi respuesta es sí. Creo que realmente el fuego condiciona claramente. Tenemos unos resultados que no están aquí presentados, están pendientes de publicación y cuando esto esté pues lo difundiremos a toda la gente interesada, donde vemos realmente que el origen del matorral, en cuanto a si viene de una zona quemada o viene de una zona sin quemar, sí que determina la composición fúngica. ¿De acuerdo? De tal manera que nosotros, en este caso, estas parcelas de estudio proceden de una zona quemada. Y en esta zona se observa una producción más o menos interesante de boletos, como hemos visto. Otras zonas proceden precisamente de un desbroce. Cuando se produjo el incendio en el año 2001, se hizo en paralelo, a través de la administración, una zona de desbroce. Y lo que estamos haciendo ahora, 10 años después, es comparar las comunidades fúngicas asociadas a los dos, con la misma edad y con unas condiciones ecológicas más o menos similares. Nos hemos encontrado diferencias significativas en la composición fúngica. Es decir, que el fuego determina claramente, desde mi punto de vista, la composición fúngica. No en términos de diversidad total o quizá de producción total, pero sí de qué aparece. Excuse-moi, une toute petite encore. Je crois avoir compris que tu as suggéré que les cistes pouvaient servir de réservoir de mycélium pour des arbres qui seraient plantés à côté. C'est ça que quiero decir que los matorrales podrían tener reservas de micelio para después plantar árboles después, ¿no? Para que haya árboles después. Sí, vamos a ver, esos matorrales los he descrito fundamentalmente como masas extensas, homogéneas, fuera de arbolado. Pero también hay una presencia muy importante de esos matorrales como sotobosque, de bosques arbolados. De hecho, tenemos otra experiencia de manejo de estos matorrales bajo roble, manejo de roble mixto con el matorral. Entonces, en este caso, cuando sucede esto y el bosque es afectado por el fuego y se destruye el arbolado, ese matorral que se recupera, que también se afecta pero se recupera muy rápidamente, puede mantener esa comunidad fúngica más fácilmente, y si se produce una regeneración o una reforestación de la zona, esta puede aprovecharse de ese micelio que no se ha destruido por falta de hospedante. Hay otra pregunta por aquí. Sí, yo quería hacer un pequeño comentario, pero felicitaros por el trabajo, felicitarme a mí por haber venido, por venir lejos, para tener tiempo suficiente para ver lo que hacen los compañeros del mismo pasillo. Claro, esta macroagricultura, donde vosotros lo estáis planteando, es la gestión de los matorrales. O sea, para mí el nombre sería macroagricultura. Yo creo que, bueno, está bien, pero para mí hay una palabra clave. Es decir, tendríais que pasar a hacer un análisis económico en términos de si este esfuerzo de gestión que planteáis se ve recompensado tanto por la producción fúngica o quizás por la producción fúngica más la reducción de costes asociados a la prevención de incendios. Entonces la pregunta es si lo habéis hecho o si lo tenéis pensado, planeado hacer.
Pues es muy interesante tu comentario, Felipe. Agradezco que lo hagas. No lo tenemos ya hecho, pero hemos pensado claramente hacerlo. De hecho, en la última reunión que hubo una pregunta en el mismo sentido. No hemos tenido tiempo de plantearlo, los medios que tenemos son muy limitados, pero bueno, y también al hilo de la conferencia del compañero, pues la verdad es que se necesita una justificación económica de esto y tenemos que ponernos con ello. Bueno, una pregunta más. Juste pour rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit. Ouais. Dans la perspective d'un débroussaillage, voire même mécanisé avec des broyeuses. En la perspectiva de un desbrozamiento con material, con mecánico. C'est pas de la science-fiction peut-être, je ne sais pas, mais le système de mécanisation compte tenu de la topographie, etc. Non? Okay. Dans cette perspective, quelle est vous avez évalué aussi la valeur rajoutée de la filière bois-énergie pour exploiter le système? El valor añadido de lo que es madera, energía. Boa-énergie, ¿no? Oui. Bien. ¿C'est significatif o pas? ¿Es significativo o no? Vamos a ver. Entrando a la respuesta y uniendo la respuesta a tu pregunta con relación a la anterior, no hemos hecho un análisis de tipo económico. Cuando se haga un análisis de tipo económico podrá ser uno de los factores interesantes a tener en cuenta, porque efectivamente la carga de combustible que puede haber ahí puede rondar 30-35 toneladas por hectárea. Eso pues en unas condiciones donde el coste, me meto donde no me llaman, pero donde el coste es razonable porque la orografía es sencilla y la accesibilidad es sencilla, podría sumarse como un factor al balance total. Hay una pregunta aquí también. Muy fácil, si tenéis experiencias con trufa. No. Con trufa. Bueno, a ver, en mi parte en mi aportación al grupo de investigación, que es yo lo que me estoy dedicando, no sé si en el grupo de investigación han realizado alguna actividad. Te lo puede decir él mejor. Yo digo que no. Terrenos calcáreos en terrenos calcáreos hay otras especies muy conocidas como Cistus laurifolius, Cistus albidus y otras que tienen una producción de trufa negra o de trufa de verano y que, bueno, pues adelantando, diríamos que también tienen un problema similar al de Cistus ladanifer con los boletus. Muchos de estos matorrales están senescentes, muertos, y estos dejan de producir las trufas. Eso. Perdonad, que soy yo que suena el móvil. Joder. Pero no hemos hecho ningún. ¿Vale? Mi pregunta iba un poco relacionada con la que han hecho anteriormente los compañeros de Cataluña. Bueno, y únicamente era ver si habían observado un poco la necesidad de que la producción de los jarales con hongos del género tuber, la necesidad de tener que estar asociados a especies arbóreas. Si habían observado alguna, o si eran capaces de producir hongos del género tuber ellos solos, las jaras, de manera autónoma. Yo creo que por lo que ha comentado ahora mismo el profesor Oria de Rueda, existe esa posibilidad. Lo que pasa es que no es el objeto de nuestro trabajo. Nosotros nos hemos centrado en estos matorrales fundamentalmente con boletus. Sí que existe la asociación micorrícica con cistus de otras especies, como ha comentado él. Lo que no sé si necesitan de ese soporte del dosel arbóreo o no lo necesitan. No sé si antes a lo mejor... No necesariamente. No necesariamente tienen que estar asociados a un dosel arbóreo. No necesariamente. Bien, pues estos cistus en terreno calcáreo pueden producir perfectamente especies de tuber, aparte de otras setas, independientemente del dosel arbóreo. De hecho, pues también tendrían una ventaja
respecto a árboles de producir estas trufas en muy pocos años, y de hecho, en fin, que son conocidas porque tienen el problema más corriente de estas cistus en terreno calcáreo es el extremo envejecimiento, porque dependen también del fuego. Estos cistus, en muchos lugares, por ejemplo en Castilla y León, Cistus laurifolius, digamos, es en terreno calcáreo, está teniendo un decrecimiento enorme. Y en esos lugares, por ejemplo, desaparece la producción de la trufa. Aparte el cierre del monte, esto también, según me han comentado, en Castilla-La Mancha, en Guadalajara y Cuenca, está pasando. Estas trufas en cistus cada vez son más raras, se producen muy poco, y hay personas que dicen, no, esto no tiene utilidad. Bueno, creemos que también tendría una posibilidad de producir planta joven, instalarla en un lugar y incluso en menos tiempo que con Quercus coccífera, que es la especie, digamos, como que en el ambiente mediterráneo seco puede tener, sería muy interesante investigarlo. Entonces, en fin, hay plantaciones, sabemos que hay plantaciones de personas que han plantado cistus de estas especies. Parece ser que tendría un interés grande en terrenos rocosos, pedregosos, por ejemplo, pues del ámbito calizo del interior, incluso el Cistus albidus, por ejemplo, que sepa en el interior de Cataluña. Sería muy interesante continuar esto. Tenemos una pregunta más y tenemos que cerrar. Quería preguntarte si en las comunidades de hongos que responden bien al fuego y las que responden mejor a los desbroces mecanizados, si sabíais el comportamiento de la trufa, si lo habéis observado o no. No lo hemos observado. Nosotros estamos trabajando en jarales silíceos, o sea que no lo hemos observado directamente.